Muy buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son ya las 8:08 de la mañana. Hoy es viernes 10 de enero y como siempre es un placer saludarlos en la compañía de Fernando Caraballo. Hoy definitivamente el tema es Venezuela. A esta hora sobre todo porque el día de ayer una serie de acontecimientos revelaban la persistencia del gobierno de Nicolás Maduro de permanecer en el poder. Y esto a través de acciones incluso de represión imperdonables, injustificables contra los líderes de la oposición. Habíamos conocido del secuestro del yerno del señor Edmundo González Urrutia, pero ayer hubo un hecho, extraño, cuando se detuvo a María Corina Machado y luego, aparentemente, y de acuerdo a las denuncias que hemos conocido, se le habría obligado incluso a grabar unos videos. El tema fue realmente confuso porque generó mucha incertidumbre y preocupación, al punto que líderes de todo el mundo, exmandatarios y presidentes, inclusive el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se expresó a favor de la libertad que tenían los opositores de pronunciarse. Y es más, en este mensaje a través de sus redes sociales, Donald Trump llamó a Edmundo González Urrutia presidente electo de Venezuela, colocando el énfasis en esa palabra. Hoy decimos es un día clave, hay mucha esperanza en una gran mayoría de venezolanos, pero también hay miedo. Hay miedo porque no se sabe hasta qué punto o de qué será capaz Maduro para mantenerse en el poder. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos siguen por radio, televisión y redes sociales. Como tú lo has dicho, es un día crucial porque de acuerdo a los calendarios institucionales, hoy debe prestar juramento el nuevo presidente de Venezuela para un mandato de 6 años. Por supuesto que el señor Maduro aspira a perpetuarse estos 6 años más y completar así 18 que se añaden a los que ya ejerció en el mismo régimen, con la misma constitución vigente actualmente, Hugo Chávez desde el año 19. Recordemos que la dictadura actual comenzó con voto popular. Igual hemos tenido en el Perú en el siglo XX 2 casos de gobiernos que han durado más de 10 años, meses más, el de Leguía a partir del año 19 y el de Fujimori a partir del año 90. Fueron elegidos, fueron cambiando las instituciones y fueron modificando la Constitución hasta garantizarse una prolongación indefinida en el poder. En ambos casos fue interrumpida bruscamente. Además, hemos tenido golpes militares, el último de los cuales duró 12 años, desde el año 68 con el general Velasco hasta el año 80 con el general Morales Bermúdez. Nunca ha habido en el Perú un gobierno que haya durado, como el caso venezolano, más de 25 años. Nunca hemos tenido más de 10 años de un gobierno que ha buscado perpetuarse. Eso nos debe dar una idea de lo que debe ser el hartazgo de una población que ve enriquecerse a una cúpula cleptocrática, incurrir en varios tipos de delitos y crímenes y reprimir con violencia a la oposición. Pese a eso, como lo ha dicho Mávila Huertas, vemos también que hay una sociedad civil decidida a luchar por sus derechos y a luchar contra el fraude que Nicolás Maduro intenta cometer en las elecciones que se realizaron el 28 de julio pasado. Para hablar sobre este tema, comenzamos con una lista de invitados que nos aportarán sus luces y su experiencia y que compartirán su sufrimiento personal como venezolano. Lo nuestro es lo que observamos desde aquí, el mal ejemplo que da para el conjunto de la región y lo que eso presagia como malestar para los venezolanos que puedan buscar emigrar, como han venido haciendo en cantidades considerables, en parte, como sabemos, al Perú. Nuestro primer invitado, Mávila, es Alfredo Flores, director de la ONG Ciudadanía Sin Fronteras. Así es, muy buenos días, Alfredo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El Comando con Venezuela denunció el día de ayer el secuestro y la posterior liberación de María Corina Machado. ¿Cuál es la información que se tiene sobre lo que ocurrió exactamente con la líder de la oposición ayer? Bien, creo que es importante primero entender el panorama de lo que pasa en Venezuela respecto a cuáles son las facciones de seguridad que utiliza Nicolás Maduro para coaccionar a la población. En este caso está las Fuerzas Armadas y la policía, y luego está, digamos, lo que serían los colectivos, que son grupos paramilitares financiados y entrenados por el gobierno para poder coaccionar a la población, y luego bandas criminales
criminales con las cuales el propio gobierno de Nicolás Maduro y Hugo Chávez ha hecho acuerdos y articulaciones. Entonces, lo que estamos viendo es que la represión principalmente viene de estos grupos efectivos, digamos colectivos, como se les llama, y bandas criminales. María Corina fue secuestrada por uno de estos grupos, los cuales violentamente la tomaron a la fuerza. Hubo un disparo en el cual salió herido uno de los motorizados que acompañaba a María Corina Machado, y luego fue obligada a grabar una serie de videos. De hecho, el video que se publicó salió en primer lugar en medios de comunicación del oficialismo. Vimos que en medios como Telesur, que es un medio regional, digamos, que promueve la ideología del socialismo del siglo XXI, oficialista fue justamente donde se difundió en el primer caso, y luego María Corina fue inmediatamente liberada. Creo que esto tiene varias lecturas. La primera es que pudo haber habido una orden de detención, la cual luego fue retirada, probablemente por el temor de lo que esto puede generar, porque tomen en cuenta que a partir de hoy Edmundo González se convertiría en presidente de la República, pero María Corina Machado pasaría a ser la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, según el anuncio. Y eso es algo que creo que hay que darle mucho énfasis, porque tenemos dos autoridades ejecutivas ahora en Venezuela a partir del día de hoy, las cuales yo creo que si yo fuera militar, si yo fuera policía, creo que no me atrevería a ponerle una mano encima a alguna de estas autoridades, porque de haber una transición, creo que las consecuencias pueden ser muy graves. Y es por eso que a ella se le escuchaba instantes antes de que ocurriera todo esto de la detención, en videos que se pudieron transmitir a través de Internet, porque entiendo que incluso la señal era muy complicada poder tenerla limpia, porque había interferencias por parte del gobierno, se le escuchaba a ella claramente invocar directamente a la tropa. Es decir, hacía un llamado directo a las Fuerzas Armadas y les decía: ustedes saben que no hay alimentos, ustedes saben en qué condiciones están trabajando, ustedes saben que tienen armas, pero que sus familias la están pasando mal. De alguna manera había una suerte de advertencia ahí. Absolutamente. De hecho, creo que yo les había comentado que estuve en Venezuela, fui a votar precisamente, y lo que se percibía en el panorama, aparte de la represión, era que principalmente las personas que salían a protestar eran de zonas o localidades que, digamos, están dedicadas a albergar a familiares de militares. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Valencia, vimos cómo la urbanización que está justamente al lado del fuerte Paramacay, que es un fuerte militar, eran jóvenes hijos de militares y familiares. Lo mismo vimos en Caracas. Dentro del fuerte Tiuna hay una urbanización donde viven los hijos, los familiares, los chavistas, y era justamente uno de los sitios donde más protestas y más cacerolazos se escucharon. Entonces, creo que en este momento, digamos, lo que va a pasar está en manos de las Fuerzas Armadas, y creo que el llamado debe ser directamente a la policía y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Tienen que ponerse a la orden de las nuevas autoridades del país, y eso es algo que todos como venezolanos tenemos que mantenernos, digamos, en exigencia a estos organismos de seguridad. Se habla de todos los venezolanos con convicción democrática y que son conscientes del desastre económico e institucional al que ha llevado el régimen chavista. Pero quisiera que nos diga una palabra sobre quiénes componen a estas personas, a estas masas que hemos visto manifestando, porque a los opositores desde siempre se han ido añadiendo otras capas de oposición, y entre los cuales se nos dice algunos chavistas y algunas personas que adhirieron a movimientos de izquierda. Y lo mismo que pasa a nivel internacional, donde un presidente como el señor Boric, reiterando que es una persona de izquierda, ha tomado una palabra muy enérgica contra el régimen chavista. Yo quisiera que nos diga cómo diagnostica usted, cómo podría explicarnos ¿cuáles son estos sectores sociales que hoy están manifestando en las calles contra la perpetuación de la dictadura de Nicolás Maduro? Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación con nuestro primer invitado, el señor Alfredo Flores, director de la ONG Ciudadanía Sin Fronteras. Son las 8:20, estamos a pocas horas del momento que se ha previsto para la juramentación del nuevo presidente de Venezuela, que debe ejercer su mandato hasta el año 31, durante 6 años. Como sabemos, el señor Maduro ha anunciado que lo hará, afirmando que el Consejo Electoral le había dado la victoria. Consejo que, sin embargo, lo que hizo en el momento que le correspondió pronunciarse es hacer consignas a favor de Maduro y no presentar las actas. En contraposición con esta actitud, la oposición ha logrado mostrar actas que prueban de manera clarísima que la victoria es amplia y que se trata de un fraude que no tiene precedentes en América Latina, porque no está haciéndose sobre un pequeño margen de diferencia, sino una gran diferencia de votos, que es la que consiguió el señor González Urrutia en julio del año 2028. Pero la pregunta que queremos hacer a nuestro invitado es: en las calles de Caracas y las otras ciudades venezolanas,
¿Cuál es la población que se halla ahora manifestando por su derecho a vivir en democracia? El antichavismo y el antimaduro no es lo mismo de lo que fue hace 6 años cuando apareció la figura de Guaidó. Explíquenos eso, por favor. Claro, en Venezuela actualmente se estima que el chavismo tiene un apoyo popular de 3 millones de personas, o sea, estamos hablando de aproximadamente el 15% del electorado. No es bajo, porque inclusive tenemos presidentes con menos aprobación, el caso de Perú, ¿no? Sí. Con Dina Boluarte. Para no mencionar, como se dice. Sí, hay una aprobación muy baja, pero aún así esto, digamos, es muy bajo para la realidad de Venezuela y, digamos, el voto contundente lo que significó fue que de 335 municipios de Venezuela, Nicolás Maduro solamente ganara 30 municipios, o lo que serían distritos, ¿no? Menos de 10%. Entonces tenemos zonas que eran históricamente chavistas que al final voltearon su voto y que ganaron, digamos, en este proceso. Y en esas zonas hay autoridades que son opositoras. No se ha podido, porque es que lamentablemente los últimos procesos electorales, si estamos teniendo este fraude, no podemos confiar en los últimos 5 o 6 años de proceso electoral. Claro, digamos, no estamos hablando solo de la presidencia, sino de un problema, además, en las municipalidades o gobernaciones particulares como esté organizada políticamente Venezuela. Ahora, Alfredo, usted vivió una situación particular. Usted vivió una situación particular y además fue testigo en carne propia de que había una cierta cantidad de militares que no estaban conformes, sobre todo de la tropa, ¿no? Que no estaban y que se habían dado cuenta de que esto finalmente estaba pasando por un momento agónico. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que en efecto se produzca esto que parece ser la esperanza para quienes quieren ponerle fin al chavismo? Es decir, que las tropas finalmente le den la espalda a Maduro y se rebelen, que haya una insurrección, pero dentro de las fuerzas militares. Bueno, creo que hay 2 anécdotas que pueden graficar cómo está la situación dentro de las Fuerzas Armadas. La primera es que cuando salí de Venezuela, en situación también de urgencia, porque la persecución es complicadísima, de hecho muchos periodistas me han pedido fuentes de periodistas en Venezuela y los periodistas dicen, mira, que no salga mi cara, porque es que es peligrosísimo, me pueden detener, me pueden secuestrar. Entonces la situación es compleja, pero cuando salí vi por lo menos 3 casos en la ruta, una ruta que es de 8 horas, una ruta que no es tan larga para salir de Venezuela, de 3 militares que estaban desertando y que los detenían y los llevaban a la cárcel. Y otro caso es que en una de las mesas electorales que nosotros pudimos monitorear cerca de una brigada militar, de aproximadamente 300 votantes, votaron 100 militares. Y en la mesa hubo una votación en contra, digamos, de Nicolás Maduro de aproximadamente 85%. O sea que por lo menos la mitad de los militares que votaron en esa mesa, porque en Venezuela los militares votaron en contra de Maduro. Entonces eso es un síntoma del rechazo que tiene este régimen. Como tú mencionabas, la gente está cansada, han sido 25 años y creo que las Fuerzas Armadas es precisamente uno de los focos, digamos, de descontentos que tiene el país en este momento. Hay deserciones. Hay deserciones, de hecho, se estiman que hay por lo menos 50 al día, o sea, son los planteamientos más conservadores. Yo mismo tengo un familiar que de hecho era oficialista, ¿no? que desertó de la policía hace apenas unos meses y se fue por Brasil. Imagínate, se fue a Brasil, un país donde ni siquiera habla su idioma. Entonces, ¿cuán mal tiene que estar la situación para los efectivos de la policía y militares para que una persona se vaya a un país donde ni siquiera habla el idioma buscando oportunidades? Me imagino que además habrá mayor celo, sobre todo ante esa posibilidad dentro de la misma organización chavista. Es decir, mirarán, supongo yo, a todo mundo con sospecha. Absolutamente. De hecho, nada más en la base militar de La Carlota, que es el aeropuerto militar, sería el equivalente a Las Palmas aquí en Perú, se estima que hay cientos de militares detenidos. O sea, una persona, porque le tienen pinchados los teléfonos, los tienen monitoreados en todo ámbito. Entonces, una persona apenas hace una opinión distinta o contraria al régimen de Maduro, va detenido inmediatamente. O sea, va a las cárceles militares, a Ramo Verde, al aeropuerto de La Carlota. Entonces, realmente ese panorama de miedo, que es a través, digamos, de sistemas de coacción importados de Irán, de Rusia, pues limita muchísimo las acciones militares. Pero evidentemente creo que esto es un proceso novedoso. Acá tenemos un panorama muy diferente. Tenemos 2 autoridades que son reconocidas. Por ejemplo, el caso de las pruebas que mencionabas digamos, las papeletas, las boletas electorales están resguardadas por el Banco Central de Panamá ya. O sea,
todas las pruebas están en manos de la comunidad internacional y de la ciudadanía. Entonces ya no se puede hacer más nada. O sea, aquí lo que tenemos es que hacer un llamado a las Fuerzas Armadas y a la policía, pero sobre todo a la comunidad internacional, porque también Edmundo González debería llegar, según se conoce, con 32 expresidentes de la región, de los cuales varios vienen de países que tienen acuerdos de protección con Estados Unidos. Un expresidente de Costa Rica, que es una figura de Estado, o de República Dominicana o de Panamá, es agredido por el gobierno de Venezuela, y eso es una declaración de agresión por parte del Estado venezolano hacia los Estados Unidos, que está obligado a defenderlos. Ahora, lo propio de la ONG en la que tú has creado es ciudadanía global. Están mirando el tema venezolano en un contexto internacional. Has hecho algunas referencias a los Estados Unidos. Pero ¿cuál es la realidad de la actitud del gobierno americano frente a Venezuela? Porque restablecieron un comercio petrolero. Y en algunos momentos Estados Unidos ha tenido una actitud, por decirlo así, complaciente. Quiero que nos des datos precisos sobre el vínculo de Estados Unidos y luego pasaremos a hablar sobre otros países. Has mencionado a Irán y a Rusia. Yo quisiera que nos hables de nuestro barrio también. ¿Qué pasa con la actitud de Nicaragua, cuyo presidente, Daniel Ortega, está en la misma actitud que el señor Maduro? No sabemos si va a ir o no. Y por supuesto Cuba, que es la dictadura más longeva de América Latina, sino del mundo, porque está en el poder con partido único desde el año 59, es decir, 66 años. Bueno, voy a empezar con la segunda pregunta. En el caso de la región, nosotros tenemos mapeado que precisamente han sido Cuba, Nicaragua, Bolivia y Honduras los países que reconocerían a Nicolás Maduro. Pero hay una señal muy interesante. Daniel Ortega ha suspendido su visita oficial a la toma de posesión de Nicolás Maduro, y creo que esto apunta a que Caracas en este momento no es segura para personas como Daniel Ortega, que tienen un régimen extremadamente autoritario en el cual manejan el país justamente como una granja personal. Entonces, él y su esposa, que es la vicepresidenta. Él y su esposa, que ahora va a ser copresidenta del país en una próxima reforma que está por aplicarse. Entonces, ese panorama nos dice que Maduro, al juramentarse dentro de un cuartel militar prácticamente dentro del Palacio Blanco y no ir al hemiciclo de la Asamblea Nacional, ya es una señal de que no se siente seguro. Ahora, respecto al tema de lo que hace nuestra organización, nosotros justamente somos un think tank que promueve la globalización, entendida como libre flujo de capital, personas e información. Y países como Venezuela tienen cercenación en todos los ámbitos. Por ejemplo, cuando estuvimos en Venezuela, monitoreamos que el gobierno bloqueó medios de comunicación, inclusive hasta peruanos. O sea, lo que ustedes hacen aquí en Perú de comunicar es algo que es valiosísimo para las personas que están en Venezuela, porque allá las personas no tienen vías para informarse. Los medios tienen que autocensurarse, muchos medios están bloqueados. Vimos medios como, por ejemplo, La República y otros más que fueron bloqueados en Venezuela durante las elecciones, porque evidentemente estaban cubriendo lo que pasaba, y como no se podían informar en Venezuela, pues tenían que ir a otras vías. Y ni contarte del tema de las posibilidades de movilidad. Imagínate nada más el hecho de cancelarle a 30.000 personas los pasaportes para que no puedan salir del país. Es más, ahorita mismo personas están intentando ingresar a Venezuela, porque también hay una intención de retorno, hay mucha gente esperanzada, y las personas las detienen en la frontera, les abren un proceso de investigación, les dicen que está solicitado por captura, les cobran un soborno para liberarlo y no lo dejan entrar al país. Maduro ni siquiera quiere que los venezolanos regresen. Y les comento, nosotros una de las cosas que hemos articulado justamente con el equipo de María Corina Machado y que le hemos hecho llegar información es que nosotros estimamos que en caso de que haya una restauración de la democracia, regresarían de Perú por lo menos 300.000 venezolanos a Venezuela. Eso significaría primero un aligeramiento del flujo o de la carga, digamos, que tiene responsabilidad el Estado peruano de la migración venezolana, que ya es aproximadamente 1.500.000 personas, pero también significaría un reto para Venezuela. Entonces, ¿cómo el país se prepara para esto? También creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Incluso, si el país no se arreglara, hoy en día hay una intención de retorno de los venezolanos de Perú de 7%. Y si hubiera una transición, esto aumentaría probablemente al triple. Es lo que estimamos. Una palabra sobre el papel de Cuba, Rusia e Irán, que tú has mencionado, en un país como Venezuela, que recordemos, tiene las más importantes reservas petroleras del mundo. Es cierto que el petróleo ya no va a durar tanto tiempo, pero de todas maneras, por los próximos 20 años, son las reservas más importantes del mundo, al parecer, ¿no?
Yo creo que el petróleo, mientras más escaso se hace un bien, aun cuando no se utilice por las energías renovables, más bien se revaloriza. Entonces yo creo que en el futuro lo que vamos a ver es que la importancia estratégica del petróleo va a seguir siendo muy valiosa y Venezuela va a ser súper estratégica para la región. Hablaba justamente con Óscar Pérez más temprano. Y residente en el Perú. Sí. Hablaba justamente con él sobre el tema de Rusia, y es que Rusia ahorita está tratando de ver cómo resuelve la situación de Ucrania, que se le ha complicado muchísimo. De hecho, vimos cómo prácticamente perdieron Siria porque no pudieron monitorear ni pudieron, digamos, establecer un control ni un apoyo militar para que no pudiera caer el régimen de Bashar al-Assad. Entonces, yo creo que Venezuela está en la misma situación. Creo que Rusia está tan ocupada por sus asuntos internos. Claro, están los otros países también. Están los otros países, pero creo que Venezuela en este momento está muy sola. Solamente han confirmado, por lo menos hasta la mañana, que van a asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro Serbia, Uganda, Bielorrusia, como, digamos, representantes de estados oficiales. Entonces creo que esto es una señal de un aislamiento muy importante y creo que los países tienen situaciones internas. Igual hay un apoyo de inteligencia, que precisamente es lo que genera que la Fuerza Armada sea tan hermética y que no se genere un cambio. Y creo que ahí estratégicamente Cuba, Irán y Rusia juegan un rol importante. Y algo que también se menciona mucho es que muchos militares no quieren llevar a cabo detenciones ni arbitrarias ni represión, y que podrían haber factores cubanos, cosa que ya está totalmente comprobada dentro de las Fuerzas Armadas, precisamente para llevar a cabo la represión. Y eso es algo que podríamos estar enfrentando los próximos días. Un tema para Ciudadanía Global, que es la ONG que tú has fundado con otros compañeros venezolanos, es la Iglesia, que es la universidad, que es la institución más universal del mundo occidental, por lo menos. Ha habido un comunicado de la Conferencia Episcopal en días pasados que algunos han considerado relativamente tibio. ¿Qué pasa con la Iglesia venezolana? Bien, la Iglesia venezolana creo que más bien hay que destacar demasiado la labor que ha hecho, porque tanto la Conferencia Episcopal como digamos, todos los cardenales que han habido los últimos 25 años han sido muy tajantes con la situación de Venezuela. Creo que evidentemente quieren manifestar, digamos, una postura también de seguridad también para sus miembros, porque hemos visto lo que ha pasado en Nicaragua. La Iglesia se ha vuelto un blanco de criminalización para el régimen de Ortega. Entonces probablemente se están protegiendo de eso, pero yo creo que la Iglesia está totalmente a favor de una democratización del país. De hecho, hemos visto manifiestos no solamente de la Iglesia, sino de universidades, de diversas instituciones de la sociedad civil, y creo que ellos están del lado de la ciudadanía absolutamente. Muy bien. No vamos a preguntarte qué cosa prevés para hoy, porque lo vamos a dejar para otros invitados. Lo tuyo es más el análisis internacional, pero nos quedamos con la curiosidad de saber cómo podemos imaginar lo que va a suceder el día de hoy en Venezuela, porque es el día central de la crisis, ¿no? Sin duda. Muchísimas gracias, Alfredo Flores, director de la ONG Ciudadanía Sin Fronteras, por haber estado con nosotros compartiendo esto, que es básicamente un análisis muy profundo que tienen ustedes y un monitoreo permanente de lo que está ocurriendo en Venezuela, la correlación de las fuerzas a la interna. Gracias, Alfredo, por estar con nosotros. Buenos días. Vamos a ir a la pausa, a los titulares de la media hora, y luego vamos a conversar con dos internacionalistas también para ver esto a nivel global. ¿Qué implica, digamos, para el mundo? ¿Cómo se mueven las fuerzas alrededor del mundo cuando se encuentra en estado de alerta máxima Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro? Regresamos.